2015 del sector vivienda, que es, digamos, adopta el decreto 1807 dentro de su contenido y establece también, digamos, los requisitos para establecer y elaborar estos estudios detallados. Obviamente el decreto distrital 555 del 2021, que es el POT que se encuentra vigente en la actualidad para la ciudad de Bogotá, los artículos que acabo de mencionar, el 22, el 23, el 24 y el 26, y otro documento, digamos que es bastante interesante y aplicable a estos términos, es el Decreto Nacional 2157 del 2017. Es un decreto que reglamenta uno de los artículos de la Ley 1523, el artículo 42, que establece la realización de análisis detallados. Entonces, este decreto da las pautas para elaborar esos análisis detallados de riesgos que son parte integral de los términos de referencia. Siguiente, por favor. Bien, entonces, los artículos 22, 23, 24 y 26 del POT establecen una serie de requisitos y de retos, digamos que desde el punto de vista del análisis de riesgo, nos permite, o sea, están estableciendo una serie de requisitos un poco novedosos, no son los convencionales que, digamos, se plantean siempre en la elaboración de estos estudios, y me voy a permitir, digamos, parafrasear lo que dicen estos artículos. Entonces, el artículo 23 establece que el IDIGER elaborará los términos de referencia para estudios detallados que deberán realizar los interesados en el desarrollo de proyectos localizados en las siguientes áreas. Entonces, la primera es en las áreas con condición de amenaza, en áreas con amenaza media sin ocupar y en áreas con amenaza alta por inundación para los escenarios de rompimiento, de jarillones y desbordamiento. Es decir, el artículo 23 ya establece un marco geográfico de los sitios en los cuales estos términos de referencia son aplicables. Y adicional a ello, el mismo artículo establece unos requisitos mínimos que deben contener estos términos. Entonces, establece que los términos deben identificar los escenarios de riesgo probable por rompimiento y por desbordamiento, es decir, una metodología, una identificación de los riesgos. Dice que para los escenarios que se identifiquen, se deben detallar las posibles influencias del fenómeno aguas arriba y aguas abajo del proyecto. Se deben incorporar como mínimo análisis hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos, toda una serie pues, de estudios detallados desde el punto de vista técnico y cuyo resultado final pues, son la propuesta y la selección de alternativas de mitigación, tanto estructurales como no estructurales. También digamos que para el escenario por rompimiento de jarillón se debe contemplar el escenario de riesgo, dado que las condiciones de estabilidad de esta estructura son dinámicas. Entonces, aquí el POD introduce una frase que más adelante, digamos, es parte fundamental de la metodología que nosotros estamos implementando en el momento y es la realización de análisis de probabilidad de falla de la estructura. Entonces, digamos que el POD ya está encaminando una metodología, una terminología técnica bastante novedosa para elaborar los estudios de detalle en la ciudad. Dice después que se debe cuantificar también la probabilidad de falla de los sistemas de drenaje y o la protección para la intervención e influencia del proyecto. Entonces, como ustedes pueden ver, estos 4 puntos, pues ya establecen, digamos, una serie de retos porque introducen, como mencioné, algunos, digamos, aspectos técnicos de evaluación del riesgo bastante novedosos a los cuales nosotros tenemos que apuntar como ciudad. Bien, el artículo 26 también dice que el IDIGER, mediante los insumos que el acueducto suministra en el marco de su competencia, establecerá, digamos, todo el tema de actos administrativos para la adopción de estos planes de gestión del riesgo. Siguiente. Bien, entonces luego ya como de hacer digamos, esa primera aproximación a la normatividad y por qué nacen estos, digamos, la necesidad de hacer estos términos, nosotros, digamos que dentro del ámbito de aplicación de los términos, vamos a elaborar los estudios detallados de riesgo para predios donde se deba realizar licencias de urbanización,
licencias de parcelación o construcción, es decir, predios con potencial de desarrollo o con potencial de renovación o de mejoramiento integral. En estos términos de referencia no se va a tocar o no se van a tener a considerar los predios que estén asociados a procesos con consolidación urbanística o con conservación, porque la idea es que los términos se apliquen a predios, digamos, con potencial de desarrollo, como mencioné, que estén localizados en zonas de amenaza alta o media por inundación o en las zonas con rompimiento de jarillón, es decir, predios con potencial de desarrollo nuevo, con urbanismo nuevo. Entonces, hacia allá vamos están enfocada la metodología, hacia esos predios. Siguiente, por favor. Bien, entonces lo que nosotros queremos presentarles aquí a todos los participantes de esta reunión son los mapas de amenaza, de condición de riesgo y de rompimiento de jarillón que el POT adoptó como mapas normativos para la ciudad. Entonces, el primero de ellos es el mapa de amenaza de inundación por desbordamiento, donde las manchas pues, se ubican en unos sectores bastante específicos, sobre los cuerpos de agua del río Fucha, en la frontera del río Bogotá y en parte el río Tunjuelo. En la parte central vemos un mapa que representa las áreas con condición de amenaza, también enmarcadas en la zona, digamos, de la ronda del río Bogotá, las zonas con condición de riesgo también en unos sectores muy particulares de la ciudad, y las zonas con rompimiento de jarillón también enmarcadas en unos cuerpos hídricos que tienen este tipo de infraestructura. Entonces, lo que uno observa aquí es que desde el punto de vista geográfico, digamos que los términos se van a aplicar a ciertos sectores de la ciudad, no va a ser a todo, digamos, todos los predios con potencial de desarrollo, sino unas ciertas zonas que se ubican hacia el occidente de la ciudad y que están, digamos, cubiertas o afectadas por esta zonificación de amenaza del POT. Se ubican hacia la parte occidental. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando un poco en cuanto a la tabla de contenido pues, que se está planteando en estos términos de referencia, pues se identifican tres grandes bloques pues, en cuanto a lo solicitado en estos presentes términos, en donde pues el bloque principal donde se concentra toda esta parte técnica de evaluación de ese escenario por inundación, por rompimiento y o desbordamiento, pues lo tenemos en ese ítem 4 de requerimientos técnicos mínimos. Entonces, como en el primer bloque, pues se presentan dentro de los términos de referencia pues el objeto de los estudios, se define el alcance, unas definiciones técnicas, los requerimientos técnicos, se especifican los profesionales que pues deben estar que deben elaborar estos estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, se establecen las responsabilidades que se tienen y pues los contenidos que pues son los que se deben entregar ante el IDIGER. En el segundo bloque pues ya tenemos los requerimientos técnicos, aquí ya tenemos toda esta parte técnica, en donde pues primero se hace una definición con la información preliminar pues del proyecto, se hace una definición del área de estudio, pues esto teniendo en cuenta lo que dicta el decreto 23, donde se debe definir que esta área de estudio pues debe contener tanto su área de proyecto como su área de influencia, tanto aguas arriba como aguas abajo, tal cual como se dispone en el numeral 2 del artículo 23. Seguido se tiene pues los insumos requeridos, una evaluación de amenaza, vulnerabilidad física y riesgo, para por último pues el planteamiento de esas medidas de mitigación y esos planes de gestión del riesgo. Dentro de los insumos requeridos pues se requiere de una recopilación pues, de información pública y privada que pueda pues suministrar las diferentes entidades que sirvan como insumos pues de este estudio, una recopilación del inventario de eventos históricos asociados pues a inundaciones, un levantamiento pues cartográfico que incluya el modelo pues el modelo digital de terreno pues para propósitos de modelación hidrodinámica, una evaluación geológica, geomorfológica y análisis de históricos, una investigación geotécnica, un modelo geológico geotécnico, un levantamiento de la cobertura y uso del suelo.
aquí hay que tener en cuenta pues que la evaluación de estos estudios tienen que mirarse desde dos puntos de vista, que uno son las condiciones actuales y otras son las condiciones potenciales ya con el proyecto planteado y las medidas de mitigación propuestas. Seguido se tiene pues un análisis hidrológico y por último pues una evaluación hidráulica, pues que aquí se especifican esos requerimientos técnicos mínimos para la evaluación, digamos, para ese escenario de desbordamiento y rompimiento de jarillón. Adicionalmente, pues aquí incluimos un análisis de falla funcional de los sistemas de drenaje, esto como dándole respuesta a ese numeral 4 que presentaba mi compañero, que es establecer como esas probabilidades de falla de los sistemas de drenaje. Esto corresponde más a un tema de mejoramiento operativo del sistema, más no este escenario se debe zonificar. Esto corresponde más a un análisis probabilístico que ya más adelante pues se va a detallar cómo es el procedimiento que se está planteando. En cuanto a un esquema general de lo que pretenden estos estudios, estos estudios detallados, es algo similar a lo que ya se tiene contemplado, digamos, en el decreto 1807 con la inclusión de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. Entonces, como primer paso, pues se hace un análisis de la amenaza, que esto pues es producto de una evaluación geotécnica, hidrológica e hidráulica, en donde pues a partir de unas velocidades y unas profundidades se va a establecer unos niveles de amenaza. Seguido a esto, pues se debe realizar pues un análisis de vulnerabilidad física, pues de los elementos expuestos, se plantea un análisis a nivel de construcciones, mediante una metodología que primero uno determina su modelo de exposición, donde se tienen las características como localizaciones, valores de las propiedades, características físicas, para posteriormente establecer como ese daño de esos elementos, pues a partir de ese análisis de amenaza. Este análisis de vulnerabilidad pues se plantea que se lleve a cabo mediante un enfoque ya sea cualitativo o cuantitativo con metodologías como a partir de las de curvas de daño, que estos permiten pues establecer unos daños en términos económicos, o el uso de metodologías cualitativas como indicadores. Posteriormente a ese análisis de vulnerabilidad, pues se determina pues ese análisis de riesgo, donde pues la idea es determinar la magnitud de daño, al menos cualitativamente, o mediante metodologías cuantitativas que permitan pues determinar esas pérdidas en términos económicos con metodologías como por ejemplo la excedencia de pérdidas. Y tenemos pues como producto final de esta evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo es el planteamiento pues de las medidas de mitigación, ya sea estructurales o no estructurales, y el planteamiento pues de las medidas dentro de los planes de gestión del riesgo. Aquí a modo de ejemplo pues se tiene lo que se pretende dentro de estos estudios de referencia, en donde pues dentro del área de estudio se pueden presentar dos casos. Entonces, un primer caso es que los cuerpos de agua que estén presentes dentro de esa área de estudio tengan jarillón o no tengan jarillón. Entonces, como lo plantea el decreto 555 en su artículo 23, digamos, este escenario que se presenta aquí en esta diapositiva es el escenario de rompimiento. Entonces, ¿qué es lo que se espera con la metodología que más adelante se va a detallar mejor? Es que en primera instancia, mediante un análisis probabilístico, yo determine esos sitios críticos propensos a rompimiento de jarillón. Posteriormente, mediante insumos de caudales y configuraciones geométricas, yo establecer como ese nivel de amenaza que se me pueda presentar dentro de mi área de estudio. Bueno, seguido, pues tenemos esta definición del modelo conceptual. Aquí se resume como todo el reto que nos planteó este decreto en su artículo 23, donde tenemos dos enfoques que se plantean para analizar este escenario de amenaza por rompimiento y o desbordamiento.
Entonces, como primer bloque tenemos como una aproximación probabilística. Como les mostraba en el caso anterior, lo primero que se debe hacer es identificar unos tramos críticos por probabilidad de falla. Ya cada uno de estos ítems los iremos desglosando uno por uno en las siguientes presentaciones. Después de la determinación de estos tramos críticos por probabilidad de falla, pues se hace una evaluación de los escenarios, se establecen unas configuraciones de rompimiento, unas condiciones de flujo, se evalúan esos escenarios hidráulicamente y posterior pues se hace un análisis pues de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para dar como pues producto final llegar al plan de gestión del riesgo, que es darle respuesta a lo que se pide en ese artículo 26 del decreto 555. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Julio César Guerra, yo acompaño al equipo de LIGER en el componente de geotecnia. Les voy a presentar a continuación los pasos que están integrados dentro del modelo conceptual para la evaluación de la probabilidad de falla del jarillón. Entonces, básicamente, la primera etapa de este proceso consiste en identificar o seleccionar zonas con un comportamiento homogéneo a lo largo del jarillón, ¿sí? Aquí, pues en este ejemplo grueso, básicamente se realiza una segmentación del jarillón considerando la orientación, pero pues ya propiamente en cada zona de estudio, el consultor pues hará la identificación de esos tramos homogéneos. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera etapa que integra nuestro modelo conceptual, definir zonas homogéneas o tramos homogéneos para realizar los análisis por confiabilidad posteriores. ¿Listo? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, una vez el consultor haya definido los tramos homogéneos, será necesario que a partir de una identificación de los diferentes procesos, mecanismos, intervenciones que ocurran a lo largo del jarillón en su zona de estudio, se identifiquen los diferentes mecanismos de falla de esta estructura de protección. ¿Eso qué quiere decir? Eh, digamos, la literatura pues ya está bastante establecida en este aspecto, ¿sí? Entonces hay países como Países Bajos donde este tipo de mecanismos ya se ha estudiado con bastante profundidad y se han establecido una serie de mecanismos por los cuales el jarillón puede fallar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos como mecanismos mínimos? Nosotros estamos estableciendo aquí en los términos de referencia que los estudios contemplen por lo menos dos mecanismos. El primero es el mecanismo por sobreflujo, ¿sí? Y el segundo abarca la estabilidad del talud tanto en la cara seca como en la cara húmeda, ¿listo? Entonces, esos serían como nuestros dos mecanismos principales, ¿sí? Uno por estabilidad del talud y otro por sobreflujo, que mínimo deberá contemplar el consultor. Ahora bien, si dentro del proceso de identificación que se hace a lo largo del jarillón logran ser detectadas otro tipo de factores que pueden llevar a la falla del jarillón, por ejemplo, erosión, cortes, excavaciones, todos esos procesos adicionales podrían eventualmente llevar a la necesidad de que se hagan la evaluación de mecanismos adicionales a los que nosotros estamos contemplando aquí. Pero pues esa decisión se toma es a partir de la documentación que se hace en campo de cada uno de los tramos que se está evaluando. ¿Listo? Entonces, nosotros estamos aquí pues mostrando inicialmente cómo sería el proceso para un predio en el cual está bajo la influencia de un jarillón. ¿Listo? Más adelante vamos a ver qué sucedería si el predio no tiene esa influencia. Entonces, importante aquí para resumir, dos mecanismos de falla mínimo, que sería sobreflujo y el de estabilidad geotécnica. Listo, continuamos, por favor. Muy bien, entonces
cada uno de estos mecanismos que yo les estaba presentando en la diapositiva anterior puede ser representado a partir de una función de desempeño, ¿sí? Que tiene la forma de esta ecuación, es decir, donde uno compara la resistencia versus la carga de la estructura. Entonces, si yo voy a evaluar mi mecanismo de falla por sobreflujo, yo puedo encontrar la función de desempeño que me relacione ese mecanismo, ¿sí? Y entonces la resistencia de mi estructura va a depender de unas variables geométricas y otras variables intrínsecas de la estructura, al igual que las cargas. ¿Listo? Pero entonces aquí viene la parte interesante y es donde se retoman el alcance que está dando el POD de Bogotá. Y es que nos condiciona que tenemos que hacer un análisis en términos de probabilidad de falla. Y ese análisis por probabilidad de falla, digamos que ya desde la parte de geotecnia, los profesionales están familiarizados. Ahora lo que se está llevando aquí es a integrarlo con las modelaciones. ¿Por qué es necesario este análisis por probabilidad de falla? Este análisis por probabilidad de falla lo que busca es tener en cuenta las incertidumbres. ¿Y eso a qué viene? Porque si ustedes se fijan, entonces a lo largo del jarillón nosotros podríamos tener secciones con un ancho de cresta y una altura diferente, ¿sí? Y adicionalmente tenemos una limitante y es que no se podrá llevar a cabo exploración directa sobre la estructura de protección, ¿sí? No es admisible ningún tipo de intervención, entiéndase sondeos, perforaciones sobre estas estructuras, porque se vería comprometida la estabilidad. Entonces, toda esta incertidumbre que se está manejando en torno a la naturaleza del jarillón puede ser abordada mediante el análisis por confiabilidad, que es lo que se está proponiendo aquí en los términos de referencia. Entonces, uno a grandes rasgos en qué es lo que haría, pues intenta comparar diferentes niveles de resistencia de la estructura versus diferentes niveles de carga, y para ello pues hay diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí en los términos de referencia lo que se está contemplando es técnicas por simulación Monte Carlo, donde uno tiene números aleatorios para la resistencia, números aleatorios para la carga, y lo que hace es uno construir la función de densidad de probabilidad para ese mecanismo y podría establecer entonces cuáles escenarios conducen a que nuestra función de desempeño Z sea igual a cero, ¿sí? Que sería cuando ya nuestra estructura falló. Entonces, ese análisis por confiabilidad para establecer las probabilidades de falla se va a llevar a cabo para cada uno de los mecanismos. Si yo lo evalúo por sobreflujo, que es el mínimo, y por estabilidad, yo tendría asociada pues la probabilidad de falla para cada uno. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor. Bien, ¿qué se supone que uno debería hacer con todo esto? Después de que tengamos segmentado nuestro jarillón, cada segmento, tramo, en el cual hemos discretizado nuestra estructura, pues debería de tener una correspondiente probabilidad de falla por sobreflujo, una probabilidad de falla por estabilidad en el talud húmedo, una probabilidad de falla por el talud en la cara seca. Y lo que se buscaría es que usted combine esas diferentes probabilidades de falla y encuentre aquellos tramos más críticos, ¿sí? Como que haga una especie de escalafón o priorización de esos tramos para poder identificar en dónde sería la zona o el tramo en el cual se podría eventualmente dar la falla del jarillón, ¿sí? ¿Por qué va a ser importante esto? Porque después de que usted tenga identificado ese intervalo, ese segmento, pues usted va a generar ahí un boquete, va a cambiar la geometría de su modelo de elevación y va a realizar la modelación hidráulica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que se esperaría encontrar al final de estas probabilidades de falla, ¿sí? Que estamos mirando acá en la diapositiva. Entonces, a manera de conclusión acá, lo que nosotros queremos mostrar es cómo se utiliza ese análisis por confiabilidad para identificar esos tramos críticos que posteriormente nos servirán para la generación de nuestro, de, nuestro boquete. Sigamos, por favor.
Bien, entonces el estudio lo que busca es que una vez usted haya identificado ese tramo crítico, lo que vamos a hacer es generar la ruptura del jarillón, ¿sí? Vamos a generar un boquete. Entonces, lo que se espera en los términos es que por lo menos a lo largo de su zona de estudio se genere un boquete, ¿sí? Pero como nosotros, es claro que va a haber una incertidumbre implícita en cuáles serían las dimensiones de ese boquete, ¿sí? Lo que buscamos nosotros es que aquí se haga un ejercicio con 3 configuraciones geométricas diferentes para tener diferentes escenarios. Ustedes verán que más adelante en cada una de esas configuraciones geométricas será empleada en la modelación hidráulica, que eso lo explicará más adelante mi compañero, pero a eso es lo que queremos llegar nosotros con este análisis por confiabilidad. ¿Listo? Entonces le doy la palabra a mi compañero con la siguiente etapa aquí del proceso. Bueno, pues ya saliendo un poco los anteriores puntos son esa primera etapa de análisis probabilístico, que eso es como el reto que generó a partir del artículo 23. Los siguientes pasos ya es una metodología más convencional en la que pues se debe realizar pues esa modelación hidráulica para establecer esos niveles de amenaza que me pueden presentar esas diferentes configuraciones de boquetes y los flujos que se determinen. Entonces, pues a partir de esa evaluación, se deberá definir el escenario de mayor concordancia, pues de acuerdo a una revisión de antecedentes históricos que se tengan en la zona, un análisis geomorfológico o una revisión de niveles de flujo de estaciones limnimétricas que me permitan pues establecer esas condiciones de flujo que se me dan en esa zona para yo determinar ese escenario de inundación con el que voy a zonificar. Una vez pues establecido ese escenario, pues se debe establecer unos niveles de amenaza alta, media y baja. También para vulnerabilidad, para vulnerabilidad y riesgo se debe establecer esa categoría entre alta, media y baja, en la cual pues dentro de los términos de referencia estamos planteando, digamos, para el análisis, para esa categorización de amenaza, se debe hacer a partir pues, de esos resultados de lámina de flujo y velocidades de flujo. Esto no lo dice el artículo 22 del mismo decreto. Entonces aquí planteamos, existen varias metodologías que permiten esa categorización. Ya estará a criterio del consultor pues establecer como estos rangos de profundidades y velocidades que me permitan definir esa amenaza alta, media y baja. Seguido pues a esta evaluación de amenaza, pues como ya lo había comentado una diapositiva más arriba, se tiene pues el análisis de vulnerabilidad y riesgo, donde pues el análisis de vulnerabilidad, ya como ya se había explicado, se puede hacer desde un enfoque cualitativo o preferiblemente desde un enfoque pues cuantitativo con las metodologías de curvas de fragilidad. Esto pues con el objetivo pues de evaluar el riesgo en términos económicos y plantear mis medidas de mitigación y planes de gestión del riesgo. Siguiendo el paso, entonces, una vez definida ese escenario con el que el consultor pues, establecerá sus medidas de mitigación, se deberán plantear pues, esas medidas de mitigación, ya sea estructurales o no estructurales. Lo que se debe garantizar en el planteamiento pues, de estas medidas es que no se trasladen desfavorablemente las condiciones de amenaza a otros predios. Por eso se requiere hacer una evaluación hidráulica de amenaza, tanto como las condiciones actuales, como incluyendo el proyecto que se plantea y las obras de mitigación. Aquí pues el punto 9 pues resume lo que anteriormente dije, se va a hacer la modelación hidráulica para hacer esa verificación de que con esas medidas de mitigación planteadas y ese proyecto que se plantea no se genere un nuevo riesgo dentro del área de estudio. Dentro de esa evaluación de los distintos escenarios, estos deberán servir como insumo para ser incorporados dentro del plan de gestión del riesgo, tanto la condición más crítica como la condición que pues defina
que se define el consultor. Ya como último punto, pues en cuanto al numeral 4, donde pues se establece el análisis de probabilidades de falla del sistema de drenaje, aquí lo que se plantea es hacer un análisis probabilístico en la que yo tengo mi área de estudio, entonces debo determinar qué mecanismos de falla se pueden presentar dentro de esa área. Mecanismos de falla como reflujos, falla del sistema de estaciones elevadoras, colapso estructural, reducción de secciones hidráulicas. Todos estos mecanismos de falla yo los puedo establecer a partir de inventarios que se tienen de eventos de inundación. Por ejemplo, el IDIGER tiene un mapa asociado a esos eventos asociados a encharcamiento, donde se clasifican por localidades, digamos, ese inventario de eventos que se tienen en cuanto a falla de sistemas de drenaje. Entonces, para determinar esas probabilidades de falla, lo que se plantea es que se use una metodología de evaluación probabilística de riesgo, donde esa metodología básicamente intenta resolver tres grandes preguntas, que es identificar esos eventos indeseables con condiciones adversas, establecer esa severidad de esas consecuencias y las probabilidades de esas consecuencias. ¿Cómo puedo establecer esa metodología que me permita pues establecer esa probabilidad de falla del sistema de drenaje? Eso se usa mediante herramientas como el árbol de eventos y árbol de falla, que eso me permite pues establecer probabilidades de ocurrencia del riesgo y probabilidades de falla. Estas probabilidades de falla yo las puedo determinar a partir de ese registro de eventos históricos, o ya sea por recopilación de información técnica que se tenga de las estructuras presentes dentro de mi área de estudio, criterios de experto o un levantamiento de información en campo que me permita establecer que esas probabilidades de falla a las que está más propenso en mi área de estudio. Los resultados de esta evaluación de probabilidades de falla deberán ser contemplados dentro de las medidas que se planteen en los planes de gestión del riesgo. Este escenario pues no requiere de una zonificación, sino es más un análisis probabilístico y para un planteamiento de un mejoramiento operativo del sistema. Y ya con esto, pues básicamente lo que buscábamos es, a manera muy general, establecer como esa metodología de estos términos de referencia. Yo creo que ya podríamos dar paso a las preguntas. Muchísimas gracias, Juan David, ingeniero Nelson, por su presentación. Creo que una de las escuelas POD hasta ahora más técnicas que hemos tenido, y les agradecemos por ser tan concretos y rápidos en esta información. Vamos entonces a iniciar nuestra ronda de preguntas y los invitamos a todos a que puedan consignarlas en el chat para que nuestro equipo pues pueda efectivamente comunicarlas. Y mientras que los presentes conectados nos envían preguntas, yo sí tengo un par que ya previamente nuestros afiliados y empresarios nos habían comunicado. La primera es cómo efectivamente me doy cuenta si mi lote necesita presentar estudios o no. Esto porque al final los planos de amenaza media, amenaza alta, a veces no cubren la totalidad de los lotes o cubren el 1%, el 5%. ¿Cuál es efectivamente el criterio que cuenta el IDIGER para determinar si mi lote necesita o no presentar estudios? Gracias, Giovanni. Bueno, pues en realidad esto hace parte de los requisitos que va a solicitar o que está solicitando ya el curador en el marco de un trámite de licencia de urbanización. Pues no se trata de que si es menos de tanto por ciento en alto, si lo hago o no lo hago, sino que tiene zonas de amenaza media y alta, toca hacerlo. Perfecto. Nos pregunta María con
complementando esa pregunta, esto se radica directamente en el IDIGER, tiene una plataforma virtual, podemos hacerlo en la ventanilla única y tiene algún costo, doctora Pilar. Bueno, no sé si está ahorita conectado alguien del grupo de conceptos, pero pues, o sea, esto está establecido desde el POT. Desde el POT dice cuáles son los trámites para las licencias y pues quién lo solicita, que es la curaduría. Y me recuerda, perdón, la otra pregunta. Sí, si tiene algún costo asociado. Ah, costos, no. Costos no, ningún trámite del IDIGER, absolutamente ningún trámite tiene costos. Costo, inclusive complementando a María, ¿tiene tiempos determinados de respuesta esa consulta para presentar los estudios, para los proyectos? Sí, bueno, a propósito, hace un momento preguntaron, ay, se me fue otra vez, la primera pregunta que hicieron hace un momento sobre el trámite, bueno, se me fue, pero en cuanto a los tiempos que nosotros tenemos, pues como es un tema asociado a nuestra misionalidad, es una consulta. Y de acuerdo con la ley, con la norma, cuando se trata de una consulta, cualquier entidad tiene 30 días hábiles para responder. Además, debemos tener en cuenta que este proceso es demorado, porque nosotros tenemos que, aunque no avalamos los estudios elaborados por el interesado en desarrollar el proyecto, pues sí tenemos que revisarlo todo para ver si cumple con cada uno de los requisitos establecidos en los términos de referencia. Perfecto, perfecto, doctora Pilar. Hay Andrea Henao nos dice, para todos los tratamientos que establece el decreto 555, debe de haber esta condición de amenaza. ¿Hay algún tratamiento que se excluye o todos están efectivamente obligados a presentar el estudio si están en amenaza media o alta? Bueno, esto va de acuerdo con lo que establece el decreto 1807, que en principio dice que es para todas las zonas que corresponden a las áreas con condición de amenaza, o sea, todas las zonas que no han sido desarrolladas, que se encuentren en amenaza media y o alta, y para las áreas con condición de riesgo, o sea, las áreas que van por ejemplo, aumentar su edificabilidad, etcétera, que están construidas y entonces van a tener algún cambio. Y que están en amenaza media y alta. En principio dice eso, pero también en alguna parte, más adelante la norma dice que al final en todas las zonas de amenaza media y alta. Entonces, Andrea, si quieres complementar. Independiente del tratamiento, si es de desarrollo, si es de redesarrollo, etcétera. ¿Sí? Si quieres complementar adelante, entendemos entonces que ningún tratamiento está excluido de esta necesidad, inclusive de mejoramiento ni consolidación. Gracias, yo venía a entender un poco eso que aplicaba a todas las modalidades de licencia, porque pues las modalidades van directamente relacionadas con los tratamientos y tampoco este vacío en el pote señalar inicialmente unas modalidades, pero luego la inclusión de unos tratamientos y la exclusión de otros, entonces pues teníamos dudas particularmente sobre qué aplicarlos, entonces investigaremos y ahondaremos un poco más y complementaremos con la respuesta que nos acaban de dar. Correcto, Gracias. de todas maneras anotamos esto porque efectivamente había una condición en donde el decreto 55 dice una cosa y este decreto la aclara, pero efectivamente creo que debemos profundizarlo mucho más a nivel legal con nuestro equipo jurídico. Muchísimas gracias, doctora Pilar. Perdón, una cosita, o sea, el POD, lo que quedó en el POD, va en el mismo sentido de lo que está en el 1807. Entonces, le aplica a cualquier proyecto que esté en cualquier zona de amenaza media y o alta, que vaya a tener algún cambio. Tengo algo en la punta de la lengua y se me pasó, voy a apuntarlo ahorita a ver si más adelante lo aclaro. Perfecto, perfecto. Mónica Osorio nos dice, para riesgo de remoción en masa en amenaza media,
¿Qué reglamento me aplica? ¿Cuáles son los términos de referencia de ese estudio? Bueno, antes de eso, ya me acordé lo que quería mencionar ahorita, y es que de acuerdo con la norma nacional y con lo del POT, nosotros pedimos estos estudios tanto para movimiento de masa como inundación para la licencia de urbanización. Para licencia de construcción no, en el entendido de que para poder tramitar la licencia de construcción yo ya debo contar con una licencia de urbanización, y en ese momento es donde debía haber hecho los estudios, porque en ese momento es donde debía haber establecido las zonas o las áreas aptas para poder adelantar el desarrollo. Qué pena, ¿me repito ahora sí la pregunta? Sí, entonces para esa licencia de urbanización, para el caso de remoción en masa en amenaza media, ¿qué términos de referencia existen? Sí, señor. De hecho, los tenemos creo que desde el año 2000, se actualizaron en el 2000, creo que 4, bueno, no estoy segura, pero los tenemos ya desde hace más de 20 años, y la última actualización la hicimos el año pasado con la resolución 111, o sea, con esa quizás los constructores, las empresas pues, de consultoría están más familiarizados. Mónica, para que complementes. Tienes el micrófono apagado. Adelante. No te escuchamos, Mónica. Si puedes habilitar tu micrófono. Hola. Adelante, Mónica. Sí, señora. ¿Cómo estás? Es que la pregunta está enfocada, es en realidad la remoción en masa para un predio en tratamiento de desarrollo. Como las medidas de mitigación responden a la construcción que nosotros planteemos, entonces acabo de oír a la doctora que decía que no se iba a exigir este estudio de remoción para la licencia de construcción, pero sí para la licencia de urbanismo, si todavía voy a pedir solo licencia de urbanismo, no va a pedir todavía construcción. ¿Qué medidas de mitigación tengo? ¿Cómo estaría enfocado ese estudio? Bueno, no escuché muy bien, pero a ver si de pronto o sea, soy más clara. Nosotros lo que decimos es, mire, ¿en qué momento es que se tiene que conocer la vocación del terreno para saber qué voy a poner en cada porción del terreno? Porque no es lo mismo construir un edificio de 5 pisos que uno de 10, o que construir un salón comunal, no sé, o sea, digamos que desde el punto de vista del riesgo, los requerimientos son diferentes dependiendo de lo que yo vaya a implementar en el territorio. Entonces, ¿en qué momento es que yo identifico eso? O sea, yo hago estructuro mi proyecto cuando hago la licencia de urbanización. Entonces, de hecho, para las áreas de desarrollo, creo que primero aplica es un plan parcial, donde nosotros identificamos pues los niveles de amenaza, y si la amenaza es media y o alta, pues ya se tienen que hacer los estudios que para el caso de movimiento de masa ya contamos con los términos de referencia, son los que normalmente conocemos como fase 2, y entonces les decía que eso lo hacemos durante la etapa de la licencia de urbanización. Ya después de que se tiene aprobada esa licencia de urbanización y van a construir, pues allí no les vamos a pedir estudios nuevos. Claro que sí es importante mencionar que no se puede dejar de lado lo que también establece la norma nacional en cuanto a la norma de sismoresistencia, ¿sí? Que esos estudios se tienen que hacer sí o sí cuando van a construir. Entonces no sé si di respuesta o si falta aclarar algo, o no sé si alguien de mi subdirección quiere complementar algo. Doctora, en el caso que fuéramos a solicitar solo la licencia de urbanización sin instrucción alguna, solamente la licencia con la descripción donde van a quedar los parques y vías, ¿qué alcanza
Claro, entiendo entonces la duda de Mónica es que no se escuchó bien, pero entiendo lo que No, no. quiere decir Mónica es, si solamente voy a sacar la licencia de urbanización por ahora, el alcance me lo dicta igual esta resolución 111, ¿cierto, doctora Pilar? Para remoción en masa. Sí, por remoción en masa es aplicar los términos de la resolución 111. ¿Y en qué momento? En el trámite de la licencia de urbanización. Hay algunos casos particulares donde, por ejemplo, el desarrollo del proyecto está en una zona ya consolidada, pues que no surgió trámite de licencia de urbanización, sino un trámite diferente. Por ejemplo, en algunos casos, resolución de legalización. Igual, pues la resolución de legalización hace las veces de licencia de urbanización, pero en ese caso sí tenemos en cuenta, según las dimensiones del predio, o sea, la curaduría igual nos hace la consulta a nosotros. Esa era la otra pregunta que me hacían hace un momento, que quién lo debía radicar. Entonces, pues lo debe hacer la curaduría en el marco del proceso del trámite de la licencia. Entonces, una vez la curaduría nos hace la solicitud, nosotros analizamos las diferentes variables y cuando no se tramitó una licencia de urbanización, sino, por ejemplo, una resolución de legalización, pero por las características del predio, se considera necesario que se aplique en la resolución 111, entonces nos pronunciamos en ese sentido frente a la curaduría. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Pilar. Y complementando esa pregunta, todas las modalidades de licencia de urbanización, como las de saneamiento, desarrollo, deben tener efectivamente el mismo alcance, independientemente de la modalidad de licencia de urbanización. Nosotros estuvimos revisando eso hace poco con la curaduría y pues, básicamente nos toca, o sea, hay unos para los que sabemos que sí, tiene que hacerlo. Tratamiento de desarrollo, sí o sí tiene que hacerlo. Pero hay otros tratamientos donde nos toca revisar el caso específico y le contestamos a curaduría si sí debe hacer los estudios o no. No sé si, perdón, pero es que no veo quiénes están conectados acá, entonces no estoy segura si hay alguien del grupo de conceptos. ¿Andrés? No, señora, creo que no hay ninguno. Ah, ok. Perfecto, entonces igual todas las preguntas que queden con alguna incertidumbre las desarrollamos de manera escrita y ponemos todo esto al alcance de nuestros afiliados en nuestro sitio web. Vamos a seguir una pregunta clave de Martín Gómez que nos dice, por ejemplo, en el caso dado de un predio que tenga amenaza alta por inundación, por rompimiento de jarillón, y en el estudio que efectivamente realice, las obras de mitigación se deben plantear sobre el predio o sobre mi proyecto, es decir, qué medidas de mitigación, como subir la cuota de construcción, o debo esperar a que efectivamente el distrito intervenga Jarillón o las estructuras de drenaje efectivas. ¿Cuál sería el escenario en el cual se debe mover el promotor? Bueno, antes de darle la palabra a Andrés para que profundice, pues sí es importante tener claro aquí que el estudio de riesgo y las alternativas de mitigación pues van enfocadas a proteger al proyecto y a la vez para que el proyecto a su vez no vaya a generar daños, digamos, en el entorno. Y en ese entendido, pues no le vamos a pedir a nadie que intervenga el jarillón. De hecho, ni siquiera para los estudios le vamos a decir, haga perforaciones en el jarillón. No, esto no se puede, o sea, ni se debe ni se puede hacer. Entonces, las obras, dentro de las obras de mitigación que se están pidiendo, por supuesto no se le va a decir, haga el realce de jarillón del río Tumbuelo, no, ese tipo de medidas le corresponden al distrito y de hecho ya las hizo, y estamos nosotros también haciendo otro análisis de riesgo, donde seguramente también se plantearán otras alternativas, pero aquí están enfocadas principalmente al proyecto. Entonces, Andrés, por favor, complementa la respuesta.
Sí, señora, gracias. Bien, complementando, entonces lo que la doctora Pilar dice es muy claro. Digamos que estos estudios no están enfocados a que el urbanizador o la persona que tiene el interés del proyecto intervenga el jarillón, o sea, el jarillón no se va a intervenir por parte del privado de ninguna forma. Lo que nosotros estamos planteando en estos términos son medidas estructurales y medidas no estructurales. Entonces, se puede dar el caso, digamos, dentro de una medida no estructural, que la cota de cimentación del urbanizador se eleve para compensar, digamos, la posible inundación que se pueda llegar a presentar en el predio, o que implemente, no sé, digamos, algún tipo de arquitectura dentro del proyecto de tal forma que el primer piso no sea, digamos, un espacio habitable, sino que se le den otros usos para evitar que esa zona sea, digamos, susceptible a inundación, o que el propio constructor implemente algún tipo de protección dentro del área de su proyecto. ¿Sí? Todo ese tipo de medidas, tanto estructurales como no estructurales, tienen que nacer en el marco de la modelación que el consultor haga y dentro, pues, de todas las, digamos, todas las situaciones que él pueda llegar a identificar y de lo que la modelación le arroje. Eso sería básicamente, pero el tema del jarillón ya como la protección del río como tal, eso no se va a tocar. Giovanni, hola, qué pena, Andrés, yo creo que hice la Adelante, pregunta. Martín. Adelante, Martín. Entendido, o sea, les entendemos perfectamente, pero entonces llegamos y subimos la cota de cimentación a la 2546, que no hay riesgo, ejemplo. Y entonces usted llega y dice, bueno, entonces llego allá en canoa en el evento de inundación, o cómo es el tema. Mi proyecto queda salvado y la periferia, las vías, el acceso, todo inundado y así, digamos, se permite. Bueno, digamos que no es solamente realzar como la cota del edificio o la cota de la construcción, digamos que se tiene que hacer, estos términos están planteando un análisis no solamente del urbanismo y del área como tal de estudio, sino también, por ejemplo, de las redes. Entonces, parte de las soluciones también tienen que ir enfocadas a mirar todo el tema de los drenajes, de los encharcamientos, o sea, es todo un manejo integral. Obviamente, digamos que los resultados de la modelación sí van a tener que afectar la arquitectura o la parte urbanística de los proyectos que se estén implementando, pero pues todo tiene que manejarse de manera integral, no solamente la cimentación, sino también las vías, los drenajes, las entregas, las descargas, todo es un proyecto integral. Eso digamos que es el enfoque que se le da a estos términos, no solamente la parte arquitectónica, sino todo el conjunto como tal del proyecto. Bueno, muchas gracias. Sí, ya por lo menos dan una salida y es que el primer piso quede como técnico. Eso es una gran salida porque nosotros pues hemos estado con ustedes en dos casos muy complejos y la respuesta no fue esa, pero ya por lo menos hay una salida y sí lo agradecemos. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro con la respuesta. Sí, señor. Bueno, gracias. No sé Sí, si... este es otro punto que de todas maneras confirmamos en nuestra comunicación que concluye la escuela POT y es importante pues de todas maneras que quede una trazabilidad y muchísimas gracias a Andrés y Martín por ayudarnos a esclarecerlo. Seguimos entonces con una pregunta de Valeria Guerrero, donde nos dice si es posible adelantar el trámite de consulta de un predio sin llegar a la curaduría. O sea, yo puedo adelantar, yo necesito saber si efectivamente tengo que presentar estudios antes de sacar licencias, posible. Bueno, nosotros de igual manera emitimos certificaciones de las condiciones de amenaza y riesgo de cualquier predio para cualquier entidad o persona que nos haga la consulta. Entonces, sí, nos puede hacer la solicitud y nosotros nos vamos a pronunciar, le vamos a decir, mire, de acuerdo con el POT, la condición de amenaza es esta. Bueno, ahora, si necesita saber si quiere hacer los estudios o no, pues podría entonces indicar, hacer la pregunta, ¿no? Para el trámite de licencia de construcción, ¿debo hacer los estudios, sí o no? Igual nosotros le enviaremos una certificación de las condiciones de amenaza y riesgo, que eso lo hacemos para cualquier persona o cualquier entidad pública o privada. Perfecto, Valeria, si tienes alguna duda, complementas la respuesta. María nos dice sobre el personal idóneo que hace este estudio, que debe ser certificado, entiendo, según el anexo que nos enviaron. Y dice
dice, deben ser avalados por ingenieros hidrosanitarios de suelos y ambiental. Bueno, para contestar esa inquietud, pues lo que se prefiere o lo preferible es que los estudios se adelanten obviamente por personal que tenga la experticia técnica para, digamos, sustentar las memorias y sustentar las modelaciones tanto hidráulicas, hidrológicas y geotécnicas. Entonces la respuesta sería sí, debería ir avalado por profesionales del área. Perfecto, y además confirmamos, María, que las acciones de mitigación que se realicen en el lote deben ser desarrolladas por el urbanizador, no se van a requerir acciones de mitigación por fuera del lote o intervenir estructuras que ya existan, estructuras de obras civiles o de drenaje. Eso fue lo que entendimos, Andrés, ¿cierto? Y en el caso de que un urbanizador desee compensar económicamente ese tipo de obras, no se va a poder hacer conforme lo que nos dijo Pilar. Sí. No, estas obras no se pueden compensar. Adelante, Andrés. Bueno, no es que quería hablar un poco sobre el tema de las estructuras. Nosotros, digamos que dentro de la vulnerabilidad sí estamos, o sí es necesario que el estudio sí considere y haga un inventario de toda la infraestructura que pueda llegar a estar expuesta y que tenga alguna incidencia con, digamos, con el fenómeno de la inundación en el área que digamos que el desarrollador o el modelador definan. Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ya lo del tema de la compensación, pues ya la doctora Pilar pues ya hizo como la aclaración respectiva, pero sí se tiene que tener en cuenta el inventario de infraestructura que esté dentro de la zona de influencia. Eso sí es necesario. Perfecto. Y para cerrar nuestro espacio, nuestra última pregunta para respetar el tiempo de nuestros afiliados y del equipo del IDIGER, tenemos la pregunta de Andrea Henao, en donde nos sugieren que podamos hacer una consulta escrita confirmando el ámbito de aplicación de los estudios, teniendo en cuenta que los planes parciales y licencias de urbanización o reurbanización están relacionadas únicamente con los tratamientos de desarrollo y renovación urbana. Y como aquí tenemos una cantidad pues efectiva de tratamientos, entendería que el consultor es el que realiza ese ámbito de aplicación del estudio. ¿Estamos correctos, Juan David o Pilar o Andrés? Claro, ¿esa qué, perdón? Esa área efectivamente es la que define el consultor, ¿o eso lo define el IDIGER? Andrés, sí, por favor. Bueno, o sea, lo que yo quería decir es que sí nosotros podemos responder por escrito las preguntas que queden pendientes, dar claridad sobre el trámite con mucho gusto. Andrés, por favor, responde la última pregunta. Sí, bueno, entendí que la definición del área de influencia o la hace el urbanizador o la hace el IDIGER. ¿Entendí bien? Correcto. Andrea nos corrige si estamos entendiendo bien la pregunta. Así es, gracias, Giovanni. Bien, nosotros en los términos y digamos en toda la metodología, lo que estamos planteando es que sea el urbanizador quien defina mediante modelación y mediante toda la identificación de los antecedentes de riesgo y como de las condiciones físicas del territorio, defina un área de influencia. Sí, eso digamos que sería como parte del ejercicio de la modelación y parte del ejercicio de la identificación de antecedentes de riesgo. Nosotros desde IDIGER lo que generalmente o acostumbramos a hacer con los proyectos a los que nos consultan es expedir, como mencionaba la doctora Pilar, una certificación donde damos cuenta de qué antecedentes de riesgo se tienen para la zona. Entonces hacemos un barrido general de los antecedentes y le exponemos en un documento escrito qué condición hay.
pero digamos que ya en el caso particular de estos estudios de inundación, sí estamos dejando claro que tiene que ser el urbanizador a través de una serie de criterios técnicos de experto y con la modelación quienes definan esa área de influencia. Correcto, incluso está ligado a lo que decía Martín, porque si al final la vía que te da acceso a mi predio no tiene las condiciones de cota, y efectivamente es una condición que me va a hacer más vulnerable a mi proyecto y si es así, pues las medidas de mitigación no van a poder intervenir en estos elementos de drenaje público, ¿no? Por más que efectivamente el promotor lo quiera hacer, ¿no? Es una de las conclusiones que estamos sacando de este espacio y una de las preguntas que más nos hacían los empresarios y es si al final estos estudios es necesario intervenir vías, intervenir drenajes o intervenir las infraestructuras existentes que vamos a hacer. Hasta ahora entendemos de que ese no va a ser el caso y que en realidad el estudio que se va a tener que hacer es definir si esos elementos vuelven vulnerable o no mi proyecto y si efectivamente pasan la prueba y todo el estudio de probabilidades ya se vuelve unas medidas de mitigación que realizo dentro de mi proyecto si todo lo demás está bien, ¿no? Sí, correcto. Hay otro tema que quiero aclarar y es que uno de los artículos que estamos trabajando, que creo que es el 26, establecen que todo este ejercicio tiene que confluir también a la construcción de un documento o de un ítem que se llama el plan de gestión del riesgo. Entonces, ese plan de gestión del riesgo va en concordancia con lo que establece el Decreto Nacional 2157 del 2017, que es uno de los documentos base de la gestión del riesgo a nivel territorial. Entonces, digamos que todo este ejercicio de modelación, de caracterización del riesgo en el proyecto, en el marco del proyecto, debe llevar a identificar qué amenazas están, digamos, influenciando el proyecto, la infraestructura y el entorno. Y ese plan de gestión del riesgo que está, digamos, enmarcado dentro de estos términos de referencia, lo que hace alusión es a que el urbanizador también debe hacer el análisis de riesgos de su proyecto, ¿sí? Identificarlo y digamos que dentro de todo lo que se concibe del proyecto, mitigarlo. Es básicamente el ejercicio. Entonces, la mitigación se va a proponer a partir de unos estudios técnicos de modelación, de caracterización de antecedentes, etcétera. Todo ese ejercicio, eso va a confluir en las medidas de mitigación. Es básicamente el ejercicio del, digamos que conceptual de los términos. Yo quisiera agregar algo, Giovanni. Perdón, y es que al inicio les decía que los estudios deben ser o deben verse más es como una herramienta para proteger la inversión. Y es precisamente porque la idea es que a través de estos estudios se definan, pues, qué puedo poner en cada sitio, cómo puedo proteger lo que yo ponga en el terreno, pero incluso puede haber casos extremos donde con los estudios que yo haga me dé cuenta de que el proyecto que yo voy a realizar de pronto no es viable en la zona donde yo la pienso desarrollar. Eso es un caso extremo, pero digamos que es uno de los beneficios de hacer los análisis de riesgos, porque si no hago ese análisis y resulta que el terreno no es apto y yo invierto X cantidad de millones de pesos haciendo mi proyecto y en un año, 5 años, bueno, en determinado tiempo ocurre un evento y se me pierde todo mi proyecto, pues voy a perder toda la inversión. ¿Sí? Pues además de que de los problemas colaterales. Doctora Pilar, muchísimas gracias. Una última pregunta para su equipo y es si los estudios que presenta el promotor pueden basarse en información secundaria, es decir, estudios que ya se hayan realizado, por ejemplo, por la CAR, sobre la cuenca del río Bogotá. ¿Eso es posible? Pues yo sobre ese punto me permitiría, digamos, precisar que obviamente todos los estudios que se hayan realizado antecedentes son valiosos en el sentido de que van a permitir caracterizar, digamos, ciertas cosas. La información secundaria es importante, pero digamos que el espíritu de estos términos y su sentido es que el urbanizador identifique o traiga esos, digamos, todas las condiciones de esos estudios a nivel de escala de detalle del proyecto,
para que identifique exactamente qué riesgos están, o digamos qué condiciones de riesgos están determinando sobre el proyecto para mitigarlos. Entonces, la información secundaria va a ser parte de toda esa investigación documental y técnica que tiene que hacer el urbanizador para caracterizar, digamos, el área de influencia. Pero hay que traer, pienso yo, esos estudios a la escala del proyecto. Es básicamente eso. Muchas gracias, muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, no queremos quitar más tiempo de esta hora y media que muy generosamente el equipo de Lediger nos ha brindado y que le agradecemos desde Camacol, Bogotá y Cundinamarca, participar en nuestra escuela POD, doctora Pilar, ingeniero Juan David, ingeniero Andrés, ingeniero Nelson y a todos los que se pudieron conectar hoy. De verdad, muchas gracias por su participación. No olviden, si de aquí en estos días, analizando esta resolución, salen más preguntas, escríbanme. Mi nombre es Giovanni Rincón, director de Estudios Urbanos, para recolectar y consolidar sus dudas. Entendemos, doctora Pilar, que esta resolución ya tiene fecha para ser expedida. El cronograma que tenemos, ¿qué fecha es? Sí, precisamente iba a mencionar eso. Nosotros esperamos poder enviar el proyecto de resolución al LegalVoc este viernes. Entonces, les agradecemos que estén muy atentos, por favor, para que entren, lo revisen nuevamente en LegalVoc. Si tienen alguna observación, alguna sugerencia, nos la hagan llegar a través de LegalVoc. Aunque también en estos días cualquier inquietud, sugerencia que tengan, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar, sino que ya pues el viernes en la tarde tendremos que ya remitirla para que se cargue. Perfecto, entonces el viernes publicado en LegalVoc, y a nuestros afiliados que participan del Comité de Norma Urbana, pues van a recibir esta información para que oportunamente puedan hacer esas observaciones. Muchísimas gracias a todos, a todo el equipo de Lediger, gracias por su generosidad y por participar de este espacio. De verdad, les agradecemos desde Camacol, Bogotá y Cundinamarca a ser parte de este espacio. A todos, muchísimas gracias y estamos conectados. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.